Ah, ok, no, Lo único que esto es ok, no, pero comentar al grupo que las siguientes reuniones van a ser a través de Zoom y ya. Y ya. De hecho, ya tengo persona aquí en línea, el de hoy sí, así que pues ahorita voy a estar leyendo en voz alta. Aquí, aquí me está viendo, y acá aquí yo me estoy monitoreando, y aquí está el anfitrión grabando, que soy yo. En ambas me veo. Este está como unido a la charla y este está como el anfitrión. Pues aquí manipulo y verifico que todo esté funcionando. Ya se lo Y pasé a Dionisio, Margarita, perdón. Se me cortó donde le hablé por teléfono, pero ya estamos aquí. ok, perfecto. Tú dime, ¿empezamos de una vez? Sí, me dice que ahorita, como estamos haciendo todos los arreglos para las mamis mañana, que las vamos a festejar a las 6:30 de la mañana, dice, ya voy a conectarme, denme unos minutos y ahorita las alcanzo. Ok, entonces vamos empezando. Ok, vamos a empezar el capítulo número 2. Vamos a leer de la página 97 a la 113. Ok. Y terminando de leer, pues ya platicamos esto que nos haya llamado la atención. Mientras, déjame verificar que estamos grabando. Creo que sí estamos grabando, ¿verdad? Sí, ya me salió el mensaje. Ah, sí, ya está. Sí estamos grabando. Perfecto. Entonces, iniciamos el capítulo número 2, que se llama Brevario de las olas en el mar feminista. Y tiene el siguiente epígrafe. La mujer nace libre y permanece igual que el hombre en derechos. Palabras de Olimpe de Gauges. Antecedentes. Representa una gran responsabilidad intentar resumir o sintetizar la historia feminista que, a fines de los años 60 del siglo XX, empezó a ser categorizada por etapas a las que la periodista estadounidense Martha Weinman llamó por primera vez olas del feminismo, para distinguir los momentos cumbre del movimiento que, como el mar, también ha tenido periodos de calma. Sin embargo, trataré de que este brevario, aunque modesto, sea lo más sustancioso e interesante. Hay voces que desde la antigüedad pugnaron por la injusticia de un mundo donde las mujeres eran oprimidas, consideradas solo como objetos de placer y simples reproductoras de otros seres humanos, sin ser ellas mismas reconocidas en su humanidad plena e igualitaria respecto a la otra mitad humana del planeta. A estas mujeres podríamos llamarlas protofeministas. Y una de ellas fue la filósofa, poeta y humanista Christine de Pizan, quien en 1405 publicó un libro alegórico, La ciudad de las damas, en la que, a través del recuerdo de la vida de mujeres ilustres, rebate argumentos misóginos expuestos por numerosos hombres de letras. Pese a ello, a Pizan todavía no se le puede llamar feminista, dado que no reivindica una plena igualdad entre mujeres y hombres. De regreso a la historia del feminismo, aunque no es unánime el criterio sobre su origen, sigue siendo imprescindible visibilizar su genealogía, el pensamiento de sus teóricas, la lucha de sus insurgentes, sus acontecimientos clave y las demandas que en muchos casos persisten. Resulta impostergable integrar estos elementos a la historia que durante siglos se ha impuesto, que ha invisibilizado e incluso ocultado los aportes de la mitad de la humanidad, privilegiando mostrar como universal la historia de hombres blancos, europeos o de conquistadores de distintos tonos de piel, pero al final guerreros, líderes poderosos y muchas veces tiránicos al frente de instituciones políticas, militares o religiosas que representan la masculinidad hegemónica y solo de manera eventual, anecdótica, simplista, androcéntrica o misógina, la de las mujeres y de las de los hombres pacifistas o las personas disidentes.
Es una convención académica extendida, sobre todo en países de influencia occidental, tomar como referencia la Ilustración o la era del Renacimiento como el inicio de los cerca de 300 años de lucha del movimiento feminista, aunque en realidad ya había reflexiones sobre la posición desigual de las mujeres en la sociedad. Y más que eso, ejemplos valiosos de mujeres que se atrevieron a romper roles y estereotipos impuestos, pese a la incomprensión y ataques de personas contemporáneas, incluso de otras mujeres, las llamadas guardianas del patriarcado. Amelia Valcárcel, filósofa y feminista de la igualdad, señala que el feminismo pertenece de lleno a la modernidad. Es hijo no querido de la Ilustración, pero no por ello menos hijo. Muchas mujeres que se adhirieron a la Revolución Francesa también lucharon por la libertad, igualdad y fraternidad, pensando así que obtendrían libertades y derechos. Pero el ideario revolucionario era completamente androcéntrico y eurocéntrico. Es decir, buscaba la libertad, igualdad y fraternidad, pero para los varones blancos europeos, propietarios heterosexuales, aunque su discurso no estaba explícitamente en esos términos. Por eso, al triunfo de la revolución, la condición de sometimiento de las mujeres no cambió, incluso empeoró después de la llegada de Napoleón y su misógino código civil que ha influenciado hasta la fecha no solo en Francia, sino en muchas regiones, incluida Iberoamérica. ¿Por qué el Centro Social de Jean-Jacques Rousseau, su obra más conocida, no incluyó a las mujeres y a pesar de ello ha sido reconocido como uno de los filósofos más emblemáticos? Para ilustrar el papel de las mujeres en el pensamiento de Rousseau, basta recordar su propuesta respecto a la educación femenina, que, en sus palabras, debe ser relativa a los hombres para convertir su misión de vida en hacerles la vida agradable y dulce. ¿Por qué en la educación media solemos estudiar acerca del siglo de las luces y el pensamiento ilustrado Diderot, Rousseau o de Voltaire, pero no nos dan a leer los cuadernos de quejas ni nos enseñan el pensamiento de Louise Michel y Nathalie Lemel? ¿O acaso mencionan de paso que Olympe de Gouges murió en la guillotina por defender su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía? ¿Por qué no nos enseñaron las ideas emancipadoras de Mary Wollstonecraft o de Harriet Taylor Mill, e incluso hombres igualitaristas como el inglés John Stuart Mill, el francés Nicolas de Condorcet, quien en 1790 escribió un ensayo llamado Sobre la admisión de las mujeres al derecho a la ciudadanía, donde expone que al excluir a las mujeres de los derechos políticos y privarlas de su derecho a participar en la esfera pública, se violaban los principios de la Revolución de 1789. Sin embargo, fue destinada su petición de educar a las mujeres a los varones en igualdad de circunstancias en la relación creada República Francesa postrevolucionaria. ¿Por qué la mayoría no aprendimos en la escuela sobre el alemán Theodor Gottlieb von Hippel, que afirmaba que el talento de la mujer es igual al del hombre y que no es simplemente descuidado, sino deliberadamente reprimido? A las mujeres se les educa para ser ignorantes. Von Hippel era contemporáneo de Wollstonecraft, del celebrísimo filósofo Immanuel Kant, a quien sí nos dan a leer en los temarios académicos y a quien, por cierto, justifican privar a la mujer de derechos equiparándola con el niño. ¿Por qué no nos exigieron conocer al igualitarista Pauline de la Barre, contemporáneo y compatriota de los otros franceses? Él sí muy famoso, René Descartes. ¿Por qué? Si hay pocas referencias a mujeres autoras en los planes educativos, hay mayor ausencia de aquellas cuyo origen no es europeo o estadounidense. ¿Por qué? Si vas a cualquiera de los llamados grandes museos del mundo, las mujeres están representadas copiosamente, pero muchas veces desnudas o enseñando más el cuerpo y la piel y mayormente en roles de madres, musas o víctimas, y no de líderes o en situaciones de poder. Esta enorme laguna en la historia
la ciencia o el arte, no es casual. La historiadora contemporánea Joan Scott dice, puesto que, según las apariciones, la guerra, la diplomacia y la alta política no han tenido que ver explícitamente con estas relaciones, las de género. Esta categoría continúa siendo irrelevante para el pensamiento de historiadores interesados en temas de política y poder. Por eso, sabemos tan poco de las mujeres del pasado y sus producciones y aportes. Sabemos mucho de Alejandro Magno, pero casi nada de sus hermanas. Mucho de Aristóteles, pero muy poco de su primera esposa, Pitias de Aso, solo que era sobrina de un político importante de la época, amigo de Aristóteles, quien murió joven siendo madre de su hija del mismo nombre, lo mismo que de su segunda esposa, Erpilis, de quien solo se señala que fue madre de Nicómaco. Invisibilizar y minusvalorar las aportaciones de las mujeres o señalarlas como apéndices de hombres famosos, así como menospreciar el feminismo como movimiento y categoría de análisis, es una manera del orden social patriarcal para proteger su dominio. Muchos hombres en el poder o la academia se han esmerado en ello, por lo que, pese a tener más de 300 años de existencia, no es raro encontrar personas que se atreven a decir que el feminismo es una moda, o peor aún, que ya pasó de moda. Una reconocida académica mexicana, Ana Lau Hayden, en un artículo que te recomiendo, profetiza que reescribir y reinterpretar la historia, donde se tome en cuenta no solo al sujeto masculino, sino también al femenino, va a ser la demanda radical cuyo alcance se va a generalizar. En ese caso, confiamos muchas feministas, pues una de las grandes asignaturas pendientes es incorporar la perspectiva feminista o lentes violeta para hacer evidente que las relaciones entre los sexos han sido y siguen siendo jerárquicamente desiguales, no solo en la historia o en la academia, sino en todos los campos del pensar y el actuar de la humanidad, de las aulas a las empresas, los sindicatos, los gobiernos, los medios y las organizaciones de la sociedad civil. Es un gran reto y desafío, porque como han señalado algunas teóricas, adoptarlo masivamente también implica el riesgo de la despolitización de que pierda su poder en cuanto a teoría crítica. Con esta cautela, iniciamos ahora un recorrido por la cautivadora historia de los ciclos de acción colectiva u olas de feminismo, de esos impulsos revolucionarios del movimiento por los derechos de las mujeres, reconociendo que hay un debate en torno a seguir esta categorización que pertenece al feminismo occidental, por ser imprecisa, artificialmente homogenizadora y simplista. Como lo he mencionado en otras partes del libro, reconocemos múltiples feminismos con sus variados cauces y etapas que buscan entender la situación de las mujeres en nuestra diversidad. Además, hay un debate respecto a si la primera ola comienza con el sufragismo o con la ilustración y si hemos arribado o no a la cuarta ola. Sin embargo, acercar el pensamiento feminista a un público que se adentra en el tema, la categoría de las olas, cumple con un efecto didáctico de desmitificar y analizar la historia universal como nos la enseñaron incorporando lo no contado, la historia de nosotras. Pese a que, claro, aclaro que tampoco es la historia en la que están presentes todas, dado que el propio sistema patriarcal, aunado a los sistemas religiosos, económicos, étnico-raciales, hegemónicos, ha sido exitoso en invisibilizar la voz y presencia de muchas, las indígenas, las africanas, las asiáticas, las lesbianas, las curanderas, las insumisas, las migrantes, las artistas, las científicas, las mujeres con discapacidad, las mujeres esclavizadas y prostituidas, las mujeres que viven en pobreza y en general a las mujeres que han querido alzar la voz contra un mundo injusto, así como la voz de las personas de la diversidad y de la divergencia sexual. Sonia Reverter nos habla de 4 olas que por momentos se traslapan.
que pasan por momentos de latencia, a partir de la cual yo propongo. Número 1, la del feminismo ilustrado. Número 2, la del feminismo sufragista que coexiste con el feminismo socialista. La del feminismo, que va de la segunda mitad del siglo XX, dependiendo de dónde nos ubiquemos, hay indicios de esta ola desde los años 60, aunque es más clara en los finales de los 80, hasta los inicios del siglo XXI. 4. La cuarta ola, la actual, una época que evidencia más claramente lo que ya surgía en la tercera ola, que no hay una única experiencia de vivir en el cuerpo de mujer o de ser mujer, pues las relaciones de poder y dominación se complican por las condiciones de clase, raza, etnicidad, identidad, etc. Las mujeres y todas las personas entonces estamos atravesadas por contextos situados. Ubicamos la primera ola del... perdón, se me olvidó el subtítulo. La primera ola, la vindicación de la igualdad. Ubicamos la primera ola del feminismo en el siglo XVII y hasta mediados del siglo XIX, cuando, gracias a las ideas ilustradas de manera directa, pero de manera indirecta, a los legados más antiguos como Christine de Pizan o Pauline de Barre, surgen ideas en el debate intelectual respecto a la naturaleza de la mujer y la jerarquía de los sexos. Y cuando más tarde, durante la Revolución Francesa, muchas mujeres lucharon por sus derechos, evidenciando los obstáculos legales, sociales y culturales que obstruían la igualdad para ellas, entendida esta como el acceso a las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes y servicios o recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida individual, familiar, comunitaria y social. Cuánta valentía y convicción tuvo que abrigar la fascinante veneciana Christine Pizan, obligada a casarse y mudarse de ciudad a los 15 años, viuda a los 25, para convertirse en la primera escritora profesional conocida, en plena Edad Media europea, época, en muchos sentidos, oscurantista y conservadora. Se atrevió a escribir La ciudad de las damas, 1405, donde plasmó ideas que hoy ubicamos cercanas al feminismo sobre temas en ese momento considerados tabú, como la educación de las mujeres y la violación, y reflexiones sobre cuán diferente sería la sociedad sin el dominio del hombre sobre la mujer. Más de 250 años después, más de un siglo antes de la Revolución Francesa, el joven clérigo Paulin de la Barre, discípulo del racionalista René Descartes, fue una voz crítica de la desigualdad entre las mujeres y hombres. Entre sus obras destaca La igualdad de los sexos, 1673, en la que hizo una afirmación tan osada como revolucionaria. La mente no tiene sexo. Con esta poderosa idea, develó los prejuicios sobre la inferioridad de la mujer, machacados por todos los eruditos de su tiempo y de siglos atrás, e incluso defendió que hombres y mujeres debían tener el mismo derecho a acceder al conocimiento para el progreso de la sociedad. La igualdad será para Paulin de la Barre el rasgo más característico del llamado estado de naturaleza. También podemos considerarlo precursor de lo que hoy conocemos como acciones afirmativas, que propuso leyes que daban ventaja a las mujeres en materia educativa, con el fin de garantizar su igualdad de acceso y oportunidades. Las otras dos obras de la productiva triada que escribió son La educación de las damas, 1674, De la excelencia de los hombres, 1675, que pese a lo que nos haría pensar el título, continúa en la defensa de la igualdad entre los sexos, anulando argumentos en favor de la pretendida superioridad masculina. Así, a lo largo de la historia, ha habido hombres aliados de las mujeres y de la construcción de la igualdad como principio ético, jurídico y político. Hoy, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal de derechos humanos plasmados en tratados internacionales y diversas constituciones del mundo, que empujaron las mujeres,
pero que quizá habría tardado mucho más sin esos varones aliados. Merece la pena mencionar que cuando hablamos de igualdad sustantiva, nos referimos a que se haga realidad con plena garantía el principio de igualdad establecido en los más altos marcos jurídicos. Es decir, trascender de la igualdad de iure a la de facto, pasar de la igualdad de derecho a la igualdad de hecho. Me detengo aquí para viajar de Europa a la entonces llamada Nueva España, contemporánea de Pauline de la Barre, en 1690, Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre civil fue Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana. Publica su carta atenagórica en la que discurre acerca de la naturaleza de la mujer y su relación con el conocimiento. Luego, en 1692, escribe Primero Sueño, un manifiesto libertario pensado para las mujeres y la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde defiende el derecho de nosotras a la educación, a tener ideas y vida propias, por mencionar solo algunas ideas que atestiguan la inclinación protofeminista de la filosofía y escritora, quien tuvo que volverse monja para poder seguir estudiando y evitar que tener que someterse a un esposo, dadas las restricciones del orden social y jurídico patriarcal y colonial en el que vivió. Por su legado literario y de historia de vida, Juana Inés bien puede considerarse pionera del feminismo de nuestro continente. De regreso a la época del racionalismo europeo, aunque los postulados de grandes intelectuales ilustrados varones excluyeran por lo general a las mujeres, y aquellas ilustradas recibieron poquísimo crédito por sus grandes aportaciones. Podemos decir que el pensamiento ilustrado sí contribuyó a que muchas abrazaran las nuevas ideas de libertad e igualdad y se sumaran en contra de la monarquía absolutista y en favor de la república, demandando sus derechos a la ciudadanía. Muchas hijas, nietas y bisnietas de la Ilustración lucharían por más de 150 años por el voto y por una mejor educación y trabajo para las mujeres en diversos contextos. En su más conocida obra, Feminismo para principiantes, Nuria Varela cuestiona cómo los varones de la Ilustración hablaban de igualdad universal y al mismo tiempo consideraban a las mujeres como inferiores, y explica que ellas, al entender esta contradicción, dieron origen al feminismo, teniendo dos principales canales para la expresión y desarrollo de sus ideas: los salones literarios y políticos y los llamados cuadernos de quejas, escritos recabados de las asambleas de cada circunscripción francesa, en donde las mujeres, a quienes se les impedía entrar a dichas asambleas por el hecho de ser mujeres, escribían sus peticiones y reclamos, los cuales ganaron importancia en el contexto de la Revolución de 1789, con la aprobación de la Asamblea Constituyente Francesa de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así en masculino. Poco después, surgen dos documentos que sustentan esta primera ola y las bases de este feminismo. En 1791, Olympe de Gouges escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, postulando en el primer artículo una idea fundamental: la mujer nace libre y permanece igual que el hombre en derechos. Un año más tarde, la inglesa Mary Wollstonecraft escribe en tiempo récord, en tono muy apasionado, la Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde cuestionó a varios reconocidos intelectuales, pero misóginos personajes, entre ellos al filósofo ilustrado ginebrino John Jacques Rousseau, a quien critica, entre otras cosas, por la artificialidad de Sofía, el personaje que supone, representa y encarna a la mujer natural en su libro Emilio. La genialidad de Wollstonecraft es que, con las mismas nociones y paradigmas del pensamiento rusoniano, desbarata uno a uno los argumentos y evidencia las contradicciones de este filósofo hasta probar que son en realidad prejuicios que legitiman prerrogativas injustas
en favor de los hombres e impide la emancipación de las mujeres, pues él cree que las características que él ve como femeninas en las mujeres son innatas, cuando nuestros gustos están socialmente dirigidos. Y esta socialización, como bien lo resume Rosa Cobo, conduce a las niñas a asumir valores y pautas de sometimiento respecto a los varones. Igualmente, desmonta el supuesto elogio de Rousseau respecto a la ignorancia de las mujeres, ya que, según él, quien es responsable de transmitir la virtud a los futuros ciudadanos es una mujer, la madre. Si esto es así, entonces se pregunta Wollstonecraft, ¿cómo puede hacer esta relevante función la madre si el propio filósofo afirma que la mujer no posee esa clase de virtud al ser inferior al hombre? También critica al obispo y diplomático francés Charles Maurice de Talleyrand respecto a la educación de las mujeres, edificada sobre los cimientos de un ideal de feminidad, construido por hombres poderosos que les asignan estándares que las hacían parecer y lograban que se les tratara como inferiores, infantilizándolas para mantenerlas subordinadas y sometidas. Por ello, una propuesta de Wollstonecraft era que el Estado debía garantizar un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita, universal para ambos sexos, cosa que hoy vemos como normal, pero que en su tiempo era impensable. Mary planeó escribir un segundo volumen de su libro, pero la muerte la alcanzó con solo 38 años. Murió por infección, a días de dar a luz a su segunda hija, quien también sería una famosa escritora, Mary Shelley, autora de Frankenstein. Pese a su brevedad, Vindicación de los Derechos de la Mujer es una obra cumbre del feminismo, pues siembra una verdad nunca dicha con tanta claridad, que la opresión de ese poder absoluto que aquejaba al pueblo en el caso de las mujeres era ejercida también en el hogar, pero por parte de los hombres, los aún llamados jefes de familia. Y este tema le tocaba íntimamente, pues en su infancia atestiguó la violencia física de su padre contra su madre, un hombre alcohólico e inestable, y defendiéndola fue que empezó a tomar conciencia de la desigualdad en el orden familiar. Wollstonecraft fue una niña con pocas oportunidades, pero vivos deseos de aprender, cuya opción de juventud, como dice Rosa Cobo, no fue el matrimonio como era habitual en aquella época, sino el trabajo. Trabajó desde muy joven, pues quería la independencia económica. Fue autodidacta y logró ser dama de compañía, maestra, institutriz. Hasta pudo vivir de lo que más le apasionaba, escribir, cuando entró a trabajar en una revista de ideas radicales, The Analytical Review, donde, cosa inusual para una mujer, le pagaban por sus escritos y allí pudo tener acceso a textos de los grandes ilustrados e incluso conocer a escritores considerados radicales e independientes y también a Anna Barbauld, abogada y defensora de los derechos de las inconformistas, según relata Emma Charo. En 1787 escribió Reflexiones sobre la educación de las hijas, donde cuestionó cómo se impartía la educación de su tiempo, orientado solo a las mujeres al matrimonio y que las leyes afectaban a las mujeres. Mary amó apasionadamente y vivió también difíciles rupturas amorosas, una de ellas con Gilbert Imlay, a quien conoció en una estancia en París de 1792 a 1793. Viaje en el que vio de cerca la situación postrevolucionaria que le permitiría escribir un libro del tema y con quien tendría una relación complicada que terminaría dolorosamente tiempo después, cuando retorna a Londres con la hija fruto de esa relación en 1795. La reforma a la ley del matrimonio también era una de sus causas. En su novela María o Las injusticias que sufre la mujer, 1797, Wollstonecraft habla abiertamente de lo que hoy denominamos violencia de género en el ámbito familiar, que lleva a la protagonista a solicitar su divorcio. Por cierto, su contemporánea, Olympe de Gouges, para entonces asesinada por la guillotina revolucionaria francesa, también había defendido el derecho de las mujeres al divorcio. Los hombres
por siglos habían tenido el derecho de repudiar a su esposa con su sola palabra, la unión libre y la resistencia a la opresión. Wollstonecraft, por sus ideas progresistas en favor de una sociedad más justa, gozó de un alto reconocimiento y fama, sobre todo hacia el final de su vida. Pero su imagen pública sufriría un duro golpe porque su esposo, el escritor William Godwin, con quien había contraído matrimonio a raíz de su embarazo, tras la muerte repentina de Wollstonecraft, decidió, como homenaje póstumo, publicar unas memorias de la autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, tan famosa en efecto que no tuvo que mencionar su nombre en el título. El problema es que el texto de Godwin, un filósofo anarquista y radical, era demasiado explícito y franco. Habló de detalles personalísimos de la vida de Mary que a la luz de la moral de la época resultaban desfavorables a su memoria, como que tuvo una hija ilegítima, amores con otra mujer, intentos de suicidio, etc. Era, en parte, por esta aproximación a Mary, no elegida por ella, pero que alcanzó mucho eco debido a su fama previa y a la veracidad de que fuera su propio viudo quien le escribiera. Muchos conservadores tuvieron un argumento más para ver con malos ojos el feminismo, atacando a sus representantes como mujeres sin moral, socavadoras del orden social tradicional que tan convenientemente le resultaba a la mayoría de los hombres. En la actualidad sigue habiendo argumentos que dicen que las feministas sirven a una supuesta ideología de género que trastoca el orden social y atenta contra la familia. Más de 200 años después, la filósofa feminista española Rosa Cobo de igual forma subrayó la importancia de Wollstonecraft en aproximaciones a la teoría crítica feminista, pues con sus contundentes argumentos puso de relieve la terrible incoherencia existente entre la exclusión de las mujeres del ámbito de la razón y de los derechos civiles y políticos. Dos exclusiones inseparables que tienen una causa, la tiranía patriarcal. Gracias a la ilustrada y revolucionaria idea de la igualdad universal, es decir, considerar iguales en derechos a mujeres y hombres, es que por primera vez alguna de ellas comiencen a organizarse, a proponer y ejecutar planes para conseguir la independencia de todas. Gracias a mujeres valientes como Olympe de Gouges, quien dio su vida proclamando que la mujer que tiene el derecho a subir al cadalso también debe tener el derecho a subir a la tribuna. Es que hemos avanzado grandes tramos, así que a través de la lucha feminista, cuyas demandas en esa primera ola se focalizan en el acceso de las mujeres a la educación, al reconocimiento de la igualdad y de sus derechos civiles, comienza la larga batalla en pro de la ciudadanía de las mujeres, una idea impensable en el mundo antiguo. Para Amelia Valcárcel, este primer feminismo consiguió develar la parcialidad del concepto de ciudadanía, establecido por los varones para los varones, sobre el cual se edificó una paradójica democracia androcéntrica y, por lo tanto, excluyente de la mitad del pueblo. Recordemos que democracia significa literalmente gobierno del pueblo. En pleno auge del pensamiento racionalista y liberal, las feministas europeas de la primera ola apostaron a alcanzar el reconocimiento formal de la igualdad entre mujeres y hombres a través de reformas jurídicas que incluyeran su participación en todos los ámbitos de la esfera pública como parte de la reconfiguración del poder político. La reacción contra la lucha feminista fue brutal, aunque esta brutalidad no se refleja usualmente en recuentos históricos y menos en libros escolares. Por ello debe recordarse que entre 1793 y 1795, muchas de estas mujeres revolucionarias fueron perseguidas, encarceladas, guillotinadas, exiliadas y asesinadas por el simple hecho de exigir los derechos por los que ellas y otras habían peleado durante la revolución. Este tipo de violencias contribuye a explicar los tramos de relativa inacción en nuestra historia feminista y las olas espaciadas en largos periodos que tienen en sí mismas también un reflujo o reacción
como lo describe la filósofa Alicia Millares. Es el orden patriarcal androcéntrico que ha sesgado y silenciado la lucha de las mujeres a lo largo de los siglos. Debo enfatizar que el feminismo ilustrado de la primera ola y el sufragismo de la segunda ola han sido criticadas por los feminismos decoloniales y otros feminismos como el feminismo negro o chicano, por asumir que sus ideas representaban la realidad de todas las mujeres. Por ejemplo, hay evidencia de que en algunas sociedades africanas tradicionales y algunas mesoamericanas, como la zapoteca de la zona de Juchitán, tenían y siguen teniendo formas de organización intersexuales que no corresponden a las de la cristiandad europea, o que en comunidades indígenas las rígidas líneas divisorias entre el espacio público para los hombres y el espacio privado para las mujeres que postula el feminismo ilustrado no admiten una comprensión adecuada sobre la participación de las mujeres indígenas y mestizas en su vida comunitaria. Incluso para algunos teóricas como Brenny Mendoza, tanto el género como el patriarcado son categorías sociales que solo tienen sentido en las epistemologías occidentales. Abordaré algunas críticas más adelante, pero la invitación es a insistir en que no hay un único saber y que, dado que Occidente ha impuesto de muchas maneras su visión, el feminismo occidental no se escapa de ello. Hay una pluralización de feminismos que con propuestas distintas, dinámicas y multifacéticas evolucionan y se transforman para dar respuesta a las problemáticas viejas y nuevas que enfrentamos las mujeres en nuestra diversidad. Por eso, es crucial establecer un diálogo interepistémico entre las distintas corrientes del feminismo, proceso de reflexión e intercambio en los que reconozcamos esta diversidad epistémica y existencial y por ende la diversidad de saberes. Coincido con Celia Amorós, quien aboga por un canon feminista multicultural, con el objeto de evitar que las mujeres occidentales caigan en una posición etnocéntrica, considerando que el feminismo es solo aquello hecho en Occidente. No son las mismas desigualdades para una europea blanca de clase media que para las mujeres campesinas de Nueva Guinea, ni para las mujeres indígenas de Costa Chica de Guerrero. Hasta aquí dejamos esta lectura. ¿Qué te va pareciendo? Fíjate, Margarita, yo creo que aquí, prácticamente en la primera ola, me quedo con dos cosas. En esta parte que leímos del libro, no sé si es la intención de Ana, pero es como también lo menciona ella, nos invita, en este caso, a conocer un poco más de todas estas mujeres que lucharon por nosotros para exigir los derechos que ahora tenemos. La verdad de que todas las mujeres que ella mencionó, en mi mente suena Sor Juana Inés de la Cruz, pero y cuando iba leyendo el resto yo decía, bueno, ¿quién es? No la he escuchado, o, te invita a ir a investigar a ver qué hicieron a detalle por lo que ahora nosotros disfrutamos, ¿no? Y me quedo con otro punto, donde hablaba en la primera ola, cuando decía la mente no tiene sexo, que a lo largo que íbamos leyendo el libro, me topaba con todo con lo que las mujeres se habían topado para poder llegar a lo que ahorita obtenemos. Pero ahorita en esta parte, Ana, también menciona que ha habido hombres aliados para que las mujeres logren algunas cosas, pero no se mencionan muchos, ¿verdad? Sí, es bien interesante. A mí me llama mucho la atención la parte de la Revolución Francesa, porque todas las mujeres que participaron en la Revolución Francesa, todas fueron asesinadas después por Sí, reclamar sus derechos. por reclamar los derechos. O sea, de esas de, oye, ya me di en la madre contigo. Y, oye, ¿yo qué onda? No, pues tú no votas. Sí, No, o sí. sea, ese hecho tan importante en la historia de la Revolución Francesa que viene y nos da esta gran cuestión de los derechos humanos, pues resulta que ahí no estaban incluidos los de las mujeres. Sí. Y fue tan evidente que pues mira, estas mujeres, de estas de
bueno, ahí no terminan, o sea, ahí siguen sin ser tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque viene eh, sigue prevaleciendo esa idea de la supremacía masculina. Sí, 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 sí. Yo Y, creo que y entre, esta sección básicamente fue esa parte, ¿verdad? El hacernos entender un poquito que tenemos que aprender un poquito más de esas mujeres que hicieron por nosotros. eh, puntualizo el detalle que dice al principio de este capítulo. No es moda, Ujú. no es moda el feminismo. Sí, Tiene 300 años, no, no es moda. O sea, no, no, no es sí, moda. correcto. Y en este sentido, pues el hecho de que nos permita esta conciencia de todo lo que hay detrás en esto que hemos logrado y por lo que falta por hacer, creo que nos pone en una posición de compromiso muy particular como ciudadanas, como mujeres, como humanas, madres, hijas, Sí. hermanas. Nos pone en una posición muy particular de compromiso de, ahora sí que de solidaridad, de vez o sea, de vernos como por todo lo que ha pasado, por todo lo que hemos pasado, las mujeres a lo Ujú, largo de la historia. Y ujú. esto es, ese compromiso es, pues, estar atentas Sí. el Sí, y estar como lo atentas. mencionó Dionisio en una de las sesiones pasadas, ¿verdad? El cómo alinearnos con las nuevas generaciones Ujú. Sí, para ir de la mano, ¿verdad? sí, y la otra cuestión de las nuevas generaciones es ayudarles a tener la visión. Sí. Y oye, entérate, o sea, esto no es, o sea, no, no te creas que lo que estás de lo que estás gozando ahorita vino solo. Sí. Esto viene por la Tuvo evolución un y, precio. Ujú, y ha sido un precio bastante caro, ujú. porque ha costado muchísimo, han costado vidas, ha costado sangre, ha costado dolor, ha costado sufrimiento y sigue costando. Sí. Este, dolores, sigue costando sufrimiento y a veces pues el extremo, ¿no? Que por el hecho de no Ujú. cumplir las expectativas que alguien tiene, pues resulta que las matan, ¿no? Sí, correcto. Entonces, pues esta contribución de Ana a mí me parece maravillosa con relación a lo que nos permite de tener conciencia con, oye, esto que hemos logrado no es cualquier cosa y habría que dignificarlo constantemente y ante cualquier palabra que se diga en contra del movimiento feminista, oye, mínimo, ¿qué sabes? Si no Ujú. sabes de esto, no abras la boca, Sí. ¿sí? O sea, si crees que esto es moda, no, espérame. Tenemos menos Ujú. tiempo que los varones de votar. Por Sí. favor, no estamos igualados, no. O sea, ahora sí que exigir el respeto, pues, hablar de esta parte, ¿sí? Sí, No callarnos. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dionisio? Qué bueno que estás por aquí. ¿Pudiste escuchar la lectura? sí, claro, que anduve. Ex- Excelente. ¿Qué tienes de comentarios, por favor? Pues y coincido con Rosy en que también nada más conocía a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Nada más, no conocía los demás nombres. También un acierto muy puntual ahí de la historia le ha dado prioridad a los, y lo digo entre comillas, hombres importantes que marcaron algún acontecimiento, pero no hablaron de las mujeres, ¿verdad? No, eso no, pues digo, al menos, pues digo, haciendo, recordando y demás, no, pues no, ¿verdad? Siempre es que hablaban sobre hombres, así que muy aterrizado esa parte del libro, y lo que mencionaban de que la lucha no viene de ahorita, ¿verdad? De lo que estamos viendo, de los movimientos que están haciendo, de las marchas que se están haciendo, sino siempre se ha hecho y como lo menciona en el libro, cuando lo hacían eran castigadas, ¿verdad? Este, y pues con todo lo que ha venido ahora, que el cambio de la tecnología, que las nuevas generaciones y demás, el ruido que se puede hacer, ¿verdad? O el llegar
O sea, no hay fronteras para el internet, no hay fronteras para las redes sociales, así que las noticias viajan rapidísimo, ¿verdad? Así que por eso ahorita lo visualizan como que estamos empezando, como que es algo que estamos haciendo desde ahorita y que los movimientos, no, siempre ha estado fuerte. El detalle es que no había esa difusión, vaya, era un castigo más que difusión. Sí, sí, sí. Me parece muy, muy importante lo que comentas, porque pues efectivamente no es moda. Si antes lo que pasaba y no nos enterábamos por el avance de la tecnología, ahorita tenemos un peligro adicional y es la toxicidad de tanta información. Y Y desinformación. sí, exacto. Entre que nos desinformamos, entre que nos informan de más, no sabemos qué onda. Y justamente esto es parte del peligro que implica el tener claro quiénes somos, qué estamos buscando como sociedad, como individuos, como personas. Y obviamente en un momento dado esto nos pone a ambos sexos en una posición más crítica en términos de qué estoy haciendo aquí. Eh, Sí, y aquí el punto es que, bueno, esta toma de conciencia es, bueno, estamos aquí porque venimos de un devenir histórico, estamos aquí porque estamos aprendiendo algo como humanidad. Y es el de, ¿y a dónde quiero llevar esta humanidad en esta extensión de quién soy, de quiénes somos y hacia dónde la queremos llevar? ujú. Y aquí, pues ahora sí que en esa extensión, pues no importa qué papel tengamos, finalmente influimos en alguien más. Mm, Qué buen punto. sí. Siempre estamos influyendo en una persona, en alguien sin darnos cuenta. Siempre estamos influyendo. Ahora, Ujú. tenemos roles como jefes de familia, madres de familia, maestros, no importa el rol que tengamos, siempre estamos influyendo Amigos. sobre Ujú. alguien, sí. Siempre estamos influyendo, no importa cuál sea nuestro rol, no importa dónde estemos. Finalmente, eso es el liderazgo. Y el hecho de actuar desde una conciencia como la que nos permite esta lectura, pues viene y nos pone en una posición de mayor equilibrio y de aperturas hacia el diálogo a una verdadera transformación. Bueno, ese es mi punto de vista. Ujú. Y Sí. bueno, si tienen algo más para comentar, alguna frase en particular que les haya llamado la atención de esta frase, bueno, aquí hoy te gustó la de la mente no tiene sexo. La mente no tiene sexo. Sí, es maravillosa, ¿no? Esa frase. Sí. Yo, Dionisio, ¿hubo alguna frase que te llegara, que te conmoviera o algo que dijeras, wow, qué frase? Creo que Esta me la coincido, llevo. creo que coincido con la misma, ¿verdad? Que la mente no tiene sexo y lo que acabas de decir, y muy cierto. Digo, hay cosas que a veces damos por hecho y no lo aterrizamos. Lo que acabas de decir, todo el tiempo estamos influyendo en alguien, Sí. ¿verdad? Esa frase me gustó, me la quedo. Y a lo mejor no es Gracias. frase, pero la parte donde menciona y hasta está en bold en el libro, ha habido hombres aliados. Yo creo que es a donde debemos de ir, ¿verdad? O sea, ir de la mano para poder avanzar juntos. Exactamente. Pues les Totalmente. agradezco muchísimo que se hayan unido a la lectura, que me permitan cumplir este propósito de compartir esta sabiduría y ahora sí que de aquí que nos toca compartirlas, decirle a los compañeros, ¿sabes qué? Ya leímos, está muy padre, lee, platica, comenta, vamos a compartir el video en un momento más ya en el grupo y les agradezco muchísimo que me permitan cumplir este propósito particular de compartir conocimiento como lo estamos haciendo ahora. Al Muchísimas contrario, gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, gracias. Margarita, un gusto. Muchas gracias a Igualmente, ustedes. bendiciones. Bye bye, un Bye, bye, abrazo. bye.